A ver, seguro que hemos visto estas enormes cajas metálicas 1000 veces, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad las mantiene en pie? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a meternos en las tripas de una nave industrial para descubrir su esqueleto oculto. Un esqueleto que está diseñado para luchar contra todo: la gravedad, el viento y hasta el fuego. Es que cuando entras en un sitio así, la escala es que es abrumadora. Fíjate en el espacio. Y la pregunta es, ¿qué narices sujeta todo esto? Bueno, pues la respuesta está justo ahí, en ese armazón de acero que parece tan simple pero que está calculado al milímetro. Venga, vamos a meternos de lleno y a ver cómo se levanta una de estas, paso a paso desde los mismísimos cimientos. Vale, todo diseño de una estructura, sea la que sea, empieza siempre con dos grandes, digamos, adversarios. Por un lado, las fuerzas de la naturaleza y por otro, las reglas del juego, las que impone la ley. O sea que antes de dibujar ni una sola viga, hay que entender perfectamente contra qué va a tener que luchar la nave durante toda su vida. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Qué fuerzas son esas? Porque son invisibles, pero están ahí, actuando sin parar sobre el edificio. Y ojo, no es solo una fuerza, es como un cóctel de empujones y tirones que hay que saber anticipar y, sobre todo, dominar. Mirad, este esquema lo explica de maravilla. Es que parece que el edificio está siendo bombardeado por todas partes, ¿a que sí? No es para nada un objeto quieto, es un auténtico campo de batalla de fuerzas que tienen que estar en perfecto equilibrio. Vamos a desgranar un poco las más importantes. Empezamos por la más obvia, pero la fundamental. El peso propio. Es, ni más ni menos, la fuerza de la gravedad tirando de cada viga, cada panel, cada tornillo, de todo, hacia abajo. Es la carga base, la que está ahí siempre, 24/7. Esa nunca descansa. Luego están las cargas que van y vienen, las variables. Un ejemplo clarísimo, la nieve. Su peso no es el mismo aquí que en los Pirineos, claro. Depende totalmente de la zona, de la altitud y también de la forma del tejado. Si es muy inclinado, la nieve resbala. Si es más plano, se acumula que da gusto. Y luego está el viento. Uf, el viento. Este es el enemigo más astuto, de verdad. Porque no solo empuja por un lado, ¿qué va? Lo más peligroso es que al pasar por encima y por los lados crea succiones, como si intentara arrancar los paneles de cuajo. Es súper complejo de calcular porque influye todo, la altura, la forma, si hay otros edificios cerca, de todo. Y claro, para luchar contra todo esto no se puede ir a lo loco. No se improvisa. La ingeniería se basa en unas reglas del juego muy estrictas. Aquí en España, el código técnico de la edificación y luego los eurocódigos para toda Europa. Y ojo, no son simples manuales, son la Biblia de la seguridad. Es todo el conocimiento de años y años de experiencia para que las cosas se hagan bien y no se caigan. Bueno, pues una vez que ya sabemos a qué nos enfrentamos, ahora sí llega el momento de diseñar el esqueleto. Y la pieza clave, el elemento fundamental de una nave industrial, es el pórtico. Básicamente esa estructura con forma de portería de fútbol que vemos que se va repitiendo a lo largo de toda la nave. El proceso de diseño es como un bucle, una especie de prueba y error, pero con muchas matemáticas. Primero, se calculan todas las fuerzas que va a aguantar uno de esos pórticos. Segundo, se elige un perfil de acero, una viga, que a priori parece que puede valer. Y tercero, el paso clave. Se comprueba con cálculos si de verdad aguanta. ¿Que no aguanta? Pues nada, a elegir uno más gordo y a volver a empezar el bucle. Y toda esa comprobación se resume en el fondo en una fórmula como esta. Pero que nadie se asuste por las letras, el concepto es súper sencillo de entender. Imagina que el esfuerzo que le llega a la viga es la demanda, y la resistencia que tiene esa viga es su capacidad. Pues la regla de oro es sencillísima. La demanda nunca, jamás, puede ser mayor que la capacidad. Así de simple. Perfecto. Ya tenemos el esqueleto diseñado. Pero claro, un esqueleto flotando en el aire, pues como que no sirve de mucho, ¿verdad? Ahora viene la parte crucial de cómo se ancla todo esto al suelo de forma segura. Vamos a hablar de la cimentación. La solución más habitual es lo que se llama una zapata aislada. Para que nos entendamos, es como ponerle un zapato enorme a cada pilar. Su única misión es coger toda esa carga concentrada que baja por la columna y repartirla sobre una superficie de terreno mucho más grande. Es el mismo principio que las raquetas para andar por la nieve, repartir el peso para no hundirse. Y para diseñar esa zapata hacen falta dos piezas de información clave. Por un lado, saber qué fuerzas le vienen de arriba, del pilar. Y por otro, y esto es fundamental, saber cuánto aguanta el suelo que hay debajo. Ese dato lo da un estudio geotécnico. Al final, es como un diálogo entre el edificio y la propia tierra. Y en esta tabla se ve perfectamente ese proceso de ir ajustando. Fijaos, en el primer intento, con una zapata de 2,1 por 2,1 metros, la presión que se le mete al terreno es más del doble del límite.
Fallo total, así que se prueba hacerla más grande, de 2,7 por 2,7. Y ¡bingo! Ahora la presión está por debajo del límite. Funciona, es así de sencillo, probando y calculando. Pero la verdadera magia está dentro, porque una zapata no es solo un mazacote de hormigón, para nada. Este detalle nos deja ver la placa de acero donde apoya el pilar, esos pernos de anclaje gigantes que son como raíces de metal, y lo más importante, esa malla de barras de acero, las parrillas. ¿Por qué? Porque el hormigón aguanta muy bien que lo aplasten, pero muy mal que lo estiren. Es ese esqueleto de acero interior el que le da la fuerza para que no se parta. Vale, tenemos el esqueleto, lo tenemos bien anclado al suelo. Parece que ya está todo, ¿no? Pues no, falta la prueba final, el examen más duro de todos y el más crítico. ¿Qué pasa si hay un incendio? Y esa es la pregunta del millón, porque sí, el acero es súper resistente a temperatura ambiente, pero cuando se calienta de verdad, su comportamiento cambia y de una forma radical. Es que la diferencia es, literalmente, brutal. Un perfil de acero sin ninguna protección, cuando se calienta en un incendio, se vuelve blando como la mantequilla, pierde toda su resistencia y la estructura puede venir abajo. En cambio, si ese mismo acero está protegido, se le aísla del calor y así mantiene su capacidad para sujetar el edificio durante un tiempo que es vital para que la gente pueda evacuar. Y para conseguir esa protección hay varias soluciones. Se pueden usar unas pinturas especiales que se llaman intumescentes, que con el calor se hinchan y crean una capa aislante. También se pueden forrar las vigas con paneles resistentes al fuego, como un escudo. O, una solución más a lo bruto, es usar vigas mucho más grandes de lo necesario, simplemente para que tarden más tiempo en calentarse. Así que al final, la cosa es esta. La próxima vez que alguien entre en una de estas naves gigantes, en un gran almacén o lo que sea, a lo mejor ya no se fija solo en las estanterías. A lo mejor levanta la vista y ve esos pórticos, se imagina las zapatas que hay bajo sus pies y entiende un poco mejor todo ese trabajo silencioso, esa ingeniería invisible del esqueleto que, al final, es lo que lo sostiene todo.